Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast Distópico, el resumen semanal de noticias que ofrecemos en Revista Distopia. Después de una semana de ausencia por el día no laborable, aquí estamos retomando estos comentarios que hacemos acerca de lo noticioso, ¿no? Ya sabes que acá en el podcast abordamos la última semana, más o menos en términos de noticias, así que si andas medio colgado con este asunto, si no sos tan de ver las noticias, o bien si querés que alguien te las organice un poco y te cuente en qué anduvimos, más o menos en media hora, bueno, en todos esos casos este podcast es para vos. Y esta semana sí que fue completa, realmente fue una semana intensa en términos noticiosos, por el cierre de candidaturas, porque hubo sesión en el Congreso, pero principalmente te diría porque hay un par de escándalos estallando con bastante intensidad. Uno de ellos es el caso del fentanilo, ¿no? Lotes de fentanilo adulterado que han causado más de 100 muertes en el país. Esto se sabe hace meses, pero recién está estallando ahora este conflicto. Está habiendo allanamientos y demás, además de una detención. Pero por otro lado hay otra cosa pasando, que es el famoso escándalo de las coimas, ¿no? El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue echado del gobierno después de que se filtraran audios de él explicando un sistema de coimas vinculados con las prestaciones de discapacidad, triangulando entre un laboratorio y que llegarían estas coimas hasta Karina Milei, la hermana del presidente, ¿no? El jefe. Aparece otro apellido ahí conocido, que es Menem, ¿no? A través del primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es Lule Menem, que también estaría involucrado en toda esta trama, y esto se está desarrollando ahora, en este momento. De hecho, esta misma mañana hubo allanamientos. Hace un ratito encontraron a Spagnuolo, intentó escaparse, terminaron secuestrándole el teléfono celular, así que todo este asunto también está ebulliendo por estas horas, así que vamos a ir repasando y desandando un poco lo que fue esta semana sumamente escandalosa. Y si siempre te digo que el podcast se autodestruye muy rápido, esta edición particularmente tiene la cuenta regresiva de autodestrucción ya activada, así que quédate hasta ahí, metele hasta el final y vamos con las noticias de la última semana. Bien, el escándalo en tiempo presente tiene que ver con esto que decíamos recién en la introducción, ¿no? La salida del gobierno de Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, también en el marco del veto de Javier Milei en materia de discapacidad, el rechazo de ese veto del Congreso, es decir, estamos hablando mucho acerca de las prestaciones de la discapacidad, la negativa del gobierno a reconocer esas prestaciones como derechos, el ajuste totalmente salvaje en ese área. Bueno, en este entorno es que se conoce justamente un entramado de presuntas coimas justamente en ese área, ¿no? Entonces, la contradicción, el cinismo y el sinsentido quedan muy en evidencia, ¿no? Y todo esto que está sucediendo ahora va a tener mucha tela para cortar, pero si te parece vamos desde el principio, ¿no? Lo primero que supimos a través de un streaming que se llama Carnaval fue que se habían filtrado audios de Spagnuolo que le contaba a alguien de su confianza acerca de este entramado. Vamos a escuchar el audio y después sí lo desandamos. Hablé con el presidente. ¿Qué está pasando eso? No corrigieron nada. Si el costo así, déjame. No sabes que están choreando. Sabes que están choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. Pero la primera que se van a llevar plata es a Karina. Yo no los jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás. A mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver, no puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito, que a mí me importa, ¿no? Bien, el audio es bien explícito, ¿no? Pero además viene por parte de Spagnuolo, que hasta ese momento era titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero también forma parte de La Libertad Avanza desde su fundación en 2021 y ha sido incluso el abogado de Javier Milei, es decir, es un propio, ¿no? Si tenemos que decir que la coima es una práctica totalmente casta, ¿no? Habitual de lo que se llama casta. Bueno, evidentemente del riñón del presidente, de la hermana del presidente y en este caso de su ex abogado y uno de los fundadores de La Libertad, probablemente también se estén reproduciendo estas prácticas, ¿no? Es algo que por otro lado no sé si sorprende tanto. La cosa es que, como surgía, ¿no?, de este audio, de lo que se pudo reconstruir, a horas de que el Congreso tratara el veto de la ley sobre emergencia en discapacidad, se viralizan estos audios y se mencionan presuntos pedidos de coima en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la ANDIS, y se alude a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, el jefe, hermana de Javier Milei, y a Eduardo Lule Menem.
Los audios también mencionan a otro funcionario, Garbellini, y a un laboratorio suizo-argentino, cuyo presidente es Jonathan Kovalivker. El gobierno, ¿qué hace cuando se viralizan estos audios y se genera el escándalo que se genera? Echa Spagnuolo, es decir, no hace ni un anuncio vinculado con este presunto escándalo de corrupción, sino que echa a la persona que habla sobre el tema. La cosa es que alude a otros funcionarios, ¿no? Él habla de Karina Milei, de Lule Menem, ¿no? Surgen otros nombres también privados como este laboratorio, ¿no? Hasta el momento, desde el gobierno no se dijo demasiado al respecto, solamente se conoció este comunicado diciendo que se desvinculaba Spagnuolo. De la Andis hablaban también de una maniobra política, ¿no? Cuando el audio además es bastante claro, tenga intenciones políticas o no, si hubo una coima, ¿no? Esto es bastante claro. Y por otro lado empiezan a surgir otras sospechas que en el mismo tenor también apuntan a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y a Menem, el apellido Menem, una vez más. En este caso rápidamente hubo imputaciones. El juez Sebastián Casanelo delegó en un fiscal, en Franco Picardi, la investigación por coimas tras la denuncia de Gregorio D'Albona a Karina Milei, a Lule Menem, a Spagnuolo y al mismo Javier Milei. Y esta mañana sucedió algo muy llamativo, que es que fueron a allanar al presidente del laboratorio y él intentó escaparse en un auto con sobres que tendrían dólares. Algunas personas hablan de $200.000. Una vez más, dólares en efectivo. ¿Se acuerdan de Cuellar, por ejemplo? Y como si esto fuese poco, en la tarde de hoy, viernes, también encontraron a Spagnuolo en un country. Según dicen las crónicas periodísticas, él habría intentado irse en su auto y le tuvieron que interponer, que cruzar un móvil policial de manera muy cinematográfica, y le terminan secuestrando su celular. Hasta aquí estamos en lo que se sabe hasta ahora, pero este caso claramente va a crecer, ¿no? Vamos a saber bastante más sobre este caso y quizás sobre otros casos conexos. El gobierno va a buscar distraer, va a buscar retomar el control de la agenda, seguramente vendrá pirotecnia fuerte, esto es muy probable, ya Cristina la tiene en presa, no sé cuál será la siguiente maniobra, pero seguramente algo tienen pensado. Pero lo cierto es que este caso, esta sospecha, este audio muy explícito, golpea de lleno en el relato libertario. Primero en esta cosa anticasta, ¿no?, que el gobierno dice encarnar, pero acude a prácticas de lo más casta que conocemos, ¿no?, como coimas. Y por otro lado, todo el esfuerzo que se le pide a la sociedad a través de un ajuste que está bastante legitimado por una parte de la sociedad dispuesta a hacer un sacrificio, también empieza a sucumbir, porque evidentemente estarían cobrando coimas mientras ajustan las pensiones de discapacidad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Hay que ajustar, y si le declaramos la emergencia, ponemos en riesgo el déficit cero, o hay margen para sobreprecios, ¿no?, para supuestas coimas o dádivas. Bueno, evidentemente aquí hay una fisura muy clara en el gobierno libertario, que no es sorpresiva, al menos no para nosotros, ¿no?, que consideramos que la corrupción es propia o inherente del sistema capitalista y que los puristas de la corrupción en definitiva se engañan a sí mismos, pero que sí golpean el encanto que este gobierno todavía genera para una importante parte de la población. A todo esto veníamos del caso del fentanilo adulterado, ¿no? La presencia en el país de lotes de fentanilo, un fármaco utilizado para anestesias, por ejemplo, que está adulterado, que se distribuyó en sanatorios de todo el país, que tiene víctimas fatales, más de 100 en este momento, y respecto al cual la única respuesta que da el gobierno es que supuestamente el empresario tendría algo que ver con el kirchnerismo, ¿no? No se hace cargo, por ejemplo, de lo que pasa con la ANMAT en nuestro país, o por qué no existen controles al respecto. Vemos aquí la relevancia de que el sistema de organización social tenga algún tipo de control. ¿Es deseable? No lo sabemos. ¿Es mejorable? Sí, seguramente. Pero si se postulan para ocupar cargos electivos, evidentemente les interesa administrar lo público, no encargarse de la vida en sociedad. ¿Y qué es eso sino ver si hay dosis adulteradas de un fármaco distribuidas en el país? Máxime si en este momento hay más de 100 personas muertas a causa de esto. La cosa es que esta semana hubo órdenes de detención para 10 personas. El propio dueño del laboratorio en cuestión, Ariel García Furfaro, el laboratorio es HLB Pharma, pero también sus hermanos, Diego y Damián, su madre, Nilda, directivos de ese laboratorio y accionistas y autoridades de Ramallo, de la planta de Ramallo. Estas órdenes de detención aparentemente se habrían acelerado a partir de un informe del Instituto Malbrán que trató de trazar el recorrido de las ampollas en la producción, y la situación, lejos de calmarse, es cada vez más preocupante. Habló el ministro de Salud también al respecto. Mario Lugones, una persona muy cuestionada
por este tema y por su desempeño en la cartera de salud en el medio de un gobierno que básicamente no quiere la salud pública. Bueno, tuvieron que pasar 100 fallecidos por este tema para que él diga que estamos hablando de mala praxis y prácticamente llorar por esto. Dice que se pone muy mal cuando habla de esto porque es médico y es un atentado a la gente. Le costó, la verdad, unir la línea de puntos y de todos modos terminó con el yeite que cada vez se cree menos, ¿no? En este gobierno, que es sabido que el vínculo de García Furfaro con el kirchnerismo. Tienen que dejar de echar la culpa por todo porque son gobierno hace 2 años y evidentemente lo que estamos viendo también son consecuencias de sus políticas, de su manera de entender la cosa pública. ¿En qué anda todo esto Javier Milei, el presidente? Bueno, sigue peleándose con Ian Moche, un niño de 10 años que está dentro del espectro autista, un militante por los derechos de las personas con discapacidad, y Milei tuitea cualquier cosa acerca de este nene. Ha dicho cualquier cosa, algunas las ha borrado, la familia quiere que borre algunos tweets, la justicia no le hace igual estos pedidos, y mientras Milei hace su show en Twitter totalmente desconectado de la realidad, hablando de un nene de 10 años. Otra más sobre el presidente. Esta es muy reciente porque hay un instituto, el Instituto Ludwig von Mises. Von Mises es uno de los economistas que elogia al presidente, ¿no? Cuando él habla de la doctrina libertaria de la economía. Bueno, este instituto, que lleva el nombre de este economista, le iba a dar un premio conmemorativo y en esta tarde, la tarde de hoy, viernes, informó que no le va a entregar este premio porque no es científico y porque su conocimiento de teorías es superficial. Dijeron en la justificación de la negativa a entregar este premio que dárselo puede causarle al instituto un daño irreparable, al igual que a la escuela austríaca, que es la que todo el tiempo defiende Javier Milei. Bien, hay mucha información para la edición de hoy, así que vamos a organizarnos. Vamos a ir ahora con unas breves sobre economía, sobre temas varios. Después vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos, y después del corte nos queda todavía todo lo que tuvo que ver con el Congreso de la Nación, ¿no? Leyes que se han sancionado, vetos que se han rechazado y demás, y cierre de candidaturas, que también fue el sábado pasado. Estamos hablando de las candidaturas nacionales al Congreso Nacional. Yendo a la parte económica, actividad económica específicamente, subió este índice medido por el INDEC un 6.4% interanual en junio. Estamos comparando con la fuerte recesión del año pasado, pero bajó 0.7% respecto al mes anterior. O sea, tenemos como buena la subida respecto al año pasado. De todos modos, el año pasado la caída había sido muy fuerte, pero intermensualmente hubo una caída. ¿Cuál fue el sector que subió más de año a año? Intermediación financiera. En cuanto a los precios mayoristas, aumentaron 2.8% en julio respecto del mes previo y acumularon un alza de 12,3% en los últimos 7 meses según el INDEC. La suba en mayoristas se viene acelerando desde el mes de mayo, pero en julio además dio por encima del índice de precios al consumidor, de la inflación convencional, que fue 1.9%. El informe del Instituto de Estadísticas y Censos también dice que apenas el 13% de los supermercados y autoservicios mayoristas relevados en julio preveía que su situación comercial podía llegar a mejorar en los 3 meses siguientes. Otro dato del INDEC, el costo de la construcción subió 1.6% en julio respecto de junio y 31% interanual. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el litigio de YPF y los fondos buitres, la justicia de Irlanda falló a favor de Argentina y rechazó el pago de los $16.000 millones solicitados por los demandantes Petersen y Eton Park en el caso de expropiación de la petrolera YPF. Esto lo informó la Procuración del Tesoro Nacional y esta decisión se refiere al fallo que había tomado la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la Argentina a pagarle ese monto más intereses a los demandantes que buscan el reconocimiento y la ejecución de la sentencia dictada por la Corte neoyorquina. Por estos días también se habló bastante de barra bravas y de fútbol porque hubo un partido entre la U de Chile e Independiente. Acá en Argentina fue el partido y el partido se canceló, algo que es peor que se haya suspendido, ¿no? Porque directamente se canceló. Es un partido por la Copa Sudamericana por una violencia feroz. Seguramente viste las imágenes, volaron palos, volaron piedras, volaron objetos, hubo gente que se golpeó ferozmente, la gente de la U de Chile aparentemente tiró proyectiles en el sector local, los de Avellaneda saltaron a enfrentarlos, hubo heridos graves, hubo varios detenidos, hay denuncias por ejemplo de abuso sexual también. La verdad que lo que vimos acerca de barra bravas, de fútbol y de violencia ha sido
escalofriante. El presidente de Chile habló sobre esto, condenó lo ocurrido y el argentino no sabemos ni siquiera si se enteró. Dicho esto, ahora sí vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en la mitad del podcast distópico. Aquí yo te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía. En este resumen te contamos lo que estuvo pasando en la semana, más o menos media hora. Y no es lo único que hacemos en Revista Distopía, porque también tenemos, por ejemplo, un newsletter. Todos nuestros contenidos son gratuitos, este podcast, el newsletter y demás. Así que este miércoles, por ejemplo, te va a llegar un artículo a tu mail, si estás suscripto o suscripta, en el cual analizamos la realidad un poco más en detalle, con un poco más de interpelación y de reflexión que lo habitual. También todas las semanas tenemos un reel vinculado con la noticia distópica de este podcast, un reel que realiza y edita Evelyn, a quien le mandamos un beso grande. Y además siempre va habiendo artículos o entrevistas, va a haber de acá a fin de año además. Y todo esto lo podemos hacer gracias al aporte de nuestros suscriptores y suscriptoras. Si a vos te interesa esto que hacemos, si te parece importante que existan estas voces, si compartís nuestra interpretación acerca de cómo abordar la realidad de manera crítica, si te acompañamos, si te ayudamos a hacerte preguntas, si te ayudamos a responder también alguna pregunta, ¿por qué no? Bueno, en todos estos casos necesitamos que nos ayudes a seguir haciéndolo. Puedes aportar económicamente a Revista Distopía, puedes hacerlo por única vez, vas a encontrar enlaces en nuestras redes sociales para poder hacerlo, o puedes suscribirte también para aportar mensualmente. Nada es mucho, nada es poco, todo aporte es más que bienvenido, así que si tenés la posibilidad de hacerlo, no lo dudes. Nuestro compromiso es muy claro y es ayudarte a enfrentar la distopía de la mejor manera posible y sobre todas las cosas en comunidad, con la comunidad distópica. En el caso de que no quieras o no puedas que tu aporte sea económico, también puedes ayudarnos en lo que nosotros le decimos también en la distopía: alabanzas al dios algoritmo. ¿Qué es esto? Bueno, en un mundo reinado por los unos y los ceros, también nos sirve mucho que le pongas me gusta, comentes, compartas este contenido en YouTube, en Spotify, en la plataforma que lo estés escuchando, o también que lo recomiendes, ¿no? A la manera analógica, que se lo pases a alguien que te parece que le puede interesar. De esa manera nos vas a estar ayudando a tener más alcance y a llegar a más personas que también se puedan incorporar a la comunidad distópica que conformamos nosotros. Dicho esto, ahora vamos con la noticia distópica de esta semana. Es realmente muy distópica esta noticia. Viene desde China, porque parece ser que en este país han creado el primer robot humanoide del mundo capaz de procrear un bebé humano. Un robot de embarazo, básicamente, ¿no? Hace unos días, un medio dedicado a la ciencia y tecnología en China publicó una entrevista con un doctor de una universidad de Singapur, director ejecutivo además de una startup de robótica, que dijo que estaban trabajando en este revolucionario robot y dijeron también que estaban muy cerca de completar la primera versión, ¿no?, de este robot, que supuestamente lo que tiene es una cápsula de incubación avanzada integrada en un módulo abdominal robótico. En esta entrevista dijo el señor que estarían logrando que el robot geste un embarazo de 10 meses y que pueda dar a luz un bebé vivo como si fuera una persona real. ¿Cómo lograrían esto? Bueno, básicamente con la colocación de un útero artificial en el robot, ¿no?, que podría nutrirse de líquido amniótico y recibir distintos nutrientes a través de un tubo conectado al cordón umbilical. Y en este punto yo ya no sé si te estoy contando una noticia o si esto es ficción. No hay, o al menos yo no las encontré, no soy médico ni nada por el estilo tampoco, pero no encontré demasiadas explicaciones acerca de cómo se fecunda, si es esto posible, si no es esto posible, pero ya la misma noticia y que este sea el verosímil de nuestra época ya es bastante distópico, ¿no? Además, claro, este tipo de creaciones son para personas millonarias, ¿no?, personas ricas, porque tendría un valor este robot de $14.000, es decir, más o menos que unos 18 millones de pesos, unos 20 millones de pesos más o menos. La verdad es que es bastante costoso, ¿no? Como también va a ser costoso migrar a Marte cuando este planeta se haya destruido, según el plan migratorio que está armando Elon Musk, ¿no? El mundo del futuro, que esto es Pergenian, evidentemente es un mundo para ultramillonarios. Repito, no di yo con precisiones acerca de si esto es plausible o no. Sí encontré esta noticia en medios argentinos replicando el medio de China y me pareció que era una gran candidata a noticia distópica de esta semana, que además me hizo acordar de algunas distopías que ya conocemos, ¿no? La que más se me viene a la mente y que siempre la citamos en este apartado es El sueño de la criada, ¿no? Pero también, por ejemplo, sueñan los gauchoides con ovejas eléctricas de Michel Nieva, escritor argentino. Este sería Sueñan los padroides y las madroides con úteros eléctricos, ¿no? Una cosa así. Bueno, la verdad es que es bien distópica esta noticia.
me la mandó Maya, aparte, así que le agradezco mucho por estar atenta a esta sección, y ha sido la noticia distópica de esta semana. Ahora sí volvemos a la información con dos temas que nos quedaron pendientes y que nos van a llevar un ratito. En principio, sesiones en el Congreso, en diputados y en el Senado. ¿Qué pasó en diputados en principio? Bueno, la oposición logró que se discutiera su agenda, ¿no? 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones. Tuvo, por ejemplo, la sanción de la emergencia en discapacidad a pesar del veto presidencial, ¿no? El veto que había hecho Milei acerca de esta ley, mientras estaba pasando todo lo que ya hablamos, ¿no? Acerca de la agencia de discapacidad, las coimas, Milei peleándose con Jan Moche, todo esto en simultáneo, ¿no? Por eso te decía que fue una semana intensa. Bueno, este tema pasó al Senado. Afuera obviamente había movilización, ¿no? Hubo una vigilia y hubo después movilización. En el medio del gobierno informó que está considerando aumentar el monto de las prestaciones, pero la verdad que no desmovilizó eso porque el tema está bastante álgido, ¿no? Vemos todos los días familiares de personas con discapacidad o incluso personas con discapacidad llorar porque no les alcanza la plata, ¿no? De las prestaciones. De todos modos no fue todo pérdida para el gobierno porque sí le alcanzaron los votos para que se confirme el veto presidencial al aumento para jubilados y la nueva moratoria, así que esos proyectos no entran en vigencia. Ahí hay muchas acusaciones de gobernadores y legisladores que se dieron vuelta por su pedido, ¿no? Así que la crueldad avanza en el caso de jubilados y jubiladas, y en discapacidad sí alcanzó para dar una nueva media sanción a este proyecto. Un dato importante acerca de esta jornada en diputados: se rompió el bloque de La Libertad Avanza porque algunos legisladores como Gerardo González, Carlos de Alessandro, Marcela Pagano y Lourdes Arrieta conformaron un bloque aparte que se llama Coherencia. ¿Qué hacía Milei mientras tanto? Escuchando la filarmónica del ejército y la fanfarria del Alto Perú. Al día siguiente la atención se trasladó al Senado porque ese día también se convocó la oposición y la Cámara Alta rechazó de manera definitiva 5 decretos que reformaban o eliminaban organismos claves como el INTA, el INTI, Vialidad Nacional y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Algo interesante que pasó mientras se aprobaba este proyecto y antes de que se publicara fue que el gobierno nacional, a sola firma de Luis Caputo, el ministro de Economía, de Toto Caputo, echó a 300 empleados del INTA. Es decir, aprovechó rápidamente antes de que se rechazara el veto para rajar a 300 personas, nada menos que del INTA. Siguió sesionando el Congreso, fue una sesión larga, incluso a la madrugada, y se terminó también sancionando la declaración de emergencia en pediatría por un año, con el Hospital Garrahan, por supuesto, como emblema. Dice esta emergencia que la recomposición salarial no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023 y que deberán aumentarse los recursos para insumos críticos. El Ejecutivo se apresta a vetar esta emergencia pese a que logró 2/3 de los votos. Solamente los libertarios puros votaron en contra, 8 rechazos nada más tuvo. Así que vemos 2/3 en algunos temas, siendo virtuosos en el Senado y también en diputados. Acerca de este tema, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan hace un festival este domingo para seguir con las medidas de lucha por su situación. Va a ser en La Cava, en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Lezama, y la consigna es todas las infancias importan. Otra cosa que hicieron los senadores fue aumentarse el sueldo. Se volvieron a aumentar el sueldo, para eso se ponen de acuerdo rápido. Vamos a escuchar un audio de una senadora, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, acerca del Hospital Garrahan, porque ella en una reunión previa a la sesión dijo que los niños argentinos no tienen derecho a atenderse en el Garrahan. Obviamente la mataron por esto que dijo, ya después dijo lo que dicen siempre que se equivocan, que es que la sacaron de contexto. Sin embargo, creo que vale la pena escucharla porque es muy claro lo que intentó decir. Escuchamos a la senadora Carmen Álvarez Rivero. Quiero hacer un aporte. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Sí, por ejemplo, les digo, Córdoba tiene una academia de medicina de Córdoba y sí necesitamos que tenga rango nacional.
y no significa ni un peso. Yo no pido ni un peso, pero sí tiene que tener rango nacional. Bien, ella no cree que todos los niños tengan derecho a atenderse en el Garrahan y si quiere que un hospital de Córdoba tenga el rango de hospital nacional solamente para que pueda gestionar ayuda externa. No existen responsabilidades del gobierno central acerca de la salud de los niños y las niñas, por ejemplo. Bien, cierre de candidaturas. El 26 de octubre hay elecciones nacionales. Tenemos 2 votaciones, quienes estamos en la provincia de Buenos Aires por delante. Por un lado, el 7 de septiembre se votan diputados y senadores provinciales, es decir, de la provincia de Buenos Aires, y el 26 de octubre se votan integrantes del Congreso Nacional por la provincia de Buenos Aires. Estas últimas son las candidaturas que cerraron el pasado 17 de agosto y los principales espacios y frentes políticos fueron presentando sus listas vinculadas con estos comicios, en los cuales todas las provincias van a elegir diputados y 8 provincias eligen senadores. En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza y el PRO llevan como cabeza de lista en diputados a José Luis Espert. Fuerza Patria designó a Jorge Tayana. Juan Grabois va tercero en esta lista de unidad. Hubo críticas acerca de la lista de Fuerza Patria, básicamente porque la figura que está encabezando es una figura que no hace mucho ruido. Es como si el peronismo jugara a perder, básicamente, ¿no? Poniendo un candidato que no es ni tan conocido ni tan competitivo, ¿no? En el caso del Frente de Izquierda encabeza Nicolás del Caño, también encabeza la lista provincial. Nicolás del Caño en la provincia de Buenos Aires, creo que ahí tiene algo para pensar la izquierda, claramente. Y también es candidato Florencio Randazzo. Un faltazo muy interesante es el de la UCR, ¿no? Que está dividido en diferentes fuerzas, no tiene una candidatura muy clara tampoco. Y después hay algunas apostillas, como por ejemplo que el exfuturista Claudio el Turco García va a ser candidato por un partido que se llama Integrar. En Cava, los libertarios y el PRO presentan a Patricia Bullrich, seguramente va a ganar por mucho Patricia Bullrich. El peronismo va con Itay Hackman primero y Mariano Recalde va a encabezar la lista del Senado. Es decir, que tenemos en el Senado compitiendo a Bullrich con altísimo nivel de conocimiento y a Mariano Recalde por el peronismo, que la verdad no tiene demasiado conocimiento. Una vez más, pareciera no competitiva la elección del peronismo. Provincias Unidas no va a llevar a Facundo Manes, que al final va con un sello propio que se llama Para Adelante, y el Frente Izquierda encabeza para diputados con William Bregman y con Cristian Castillo para el Senado. Por una fuerza que se llama Hagamos Futuro va Graciela Ocaña para el Senado y Ricardo López Murphy para diputado por una fuerza que se llama Potencia. En Córdoba se postula Schiaretti, por ejemplo, hemos venido hablando en semanas anteriores acerca de esto, y una postilla se la lleva a la provincia de Corrientes, que además es posible que ese día tenga balotaje segunda vuelta por la elección a gobernador. Recién vamos a saber esto el 31 de agosto, cuando se lleve a cabo la primera vuelta, pero de todos modos la nota la han dado los libertarios en Corrientes, porque va a encabezar la lista de candidatos a diputados Virginia Gallardo, la exnovia de Ricardo Ford. Hay bastantes datitos interesantes de candidaturas famosas y extrapolíticas, la verdad. Y en el caso de Virginia Gallardo es interesante porque hace un tiempo había dicho en la mesa de Mirta Legrand que quería postularse a senadora porque cobran mucho, trabajan poco y demás. Bien, así las cosas, entonces el 26 de octubre se votan representantes para el Congreso de la Nación. Finalmente, última noticia, otro de los temas de estos últimos días tiene que ver con una película, la película Homo Argentum, que está protagonizada por Francella y que es muy famosa porque Francella interpreta 16 personajes en 16 pequeñas historias que conforman esta película al estilo Relatos Salvajes, pero con más películas y con un único actor protagonista, y que está dirigida por Mariano Cohen y Gastón Duprat, directores, por ejemplo, de Mi obra maestra, El ciudadano ilustre, de Nada, serie que protagonizan Robert De Niro y Luis Brandoni, o al revés, Luis Brandoni y Robert De Niro. Tienen ellos un estilo de humor muy particular y a mí particularmente ese humor me hace reír un poco. Distinto es que estés de acuerdo con el contenido, con la impronta de una película, y lo que se le está criticando a esta película por estos días es que parece un poco filo libertaria, ¿no? Javier Milei se apropió totalmente de esta película, se la hizo ver a su gabinete, por ejemplo, tuiteó a favor de la película, siempre preocupado por lo importante. Desde el espectro opositor, quienes no adhieren a este gobierno, criticaron mucho, no solo la película, sino también la actuación de Guillermo Francella. También se armó una discusión por algo que había dicho el actor
sobre el financiamiento del Inca. Parece ser que esta película no está solamente solventada por privados, que también hay participación pública. La cosa es que fue una película que encendió mucho la polarización que existe en la sociedad entre quienes la criticaron y quienes la alabaron, entre quienes compartieron su mensaje y quienes lo denostaron. Pero la pastillita que yo te quería traer para cerrar el podcast de hoy es un audio del titular del INCA, del Instituto de Cine Argentino, ¿no? Que se supone que ve las películas. Bueno, en este caso, intentando defender esta película, debatiendo con un director de cine, dijo que no la había visto, pero que sí había visto algunos TikToks. Independientemente de eso, le pregunto, porque no me quedó claro, ¿usted la vio la película? No, yo dije que vi TikToks. Pero ¿cómo con tanta vehemencia A ver, está cuando vos ves defendiendo mucho al- TikTok, está cuando bien. vos ves mucho TikTok, Bueno. vos ves casi toda la película. mire. Te quiero aclarar, Usted es el para titular que del quede Inca, claro. Y él usted es dijo, el titular del Inca y es no lo vio la mismo. película todavía. No vi todavía la película está porque bien. me invitaron a la inauguración Fantástico. y yo doy clase a esa hora. Carlos Pirovano, se llama este señor, titular del Instituto Nacional de Cine, defendió una película solamente habiendo visto TikToks. No solamente el chiste se cuenta solo, sino que además esta tranquilamente podría haber sido la noticia distópica de esta semana. Bien, dicho esto, hemos llegado al final del podcast de esta semana. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. También es bueno porque este podcast, particularmente esta edición, se va a autodestruir muy rápido porque los temas que estuvimos conversando están en ejecución en este momento. En todos los casos, espero que tengas muy buen fin de semana. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos reencontramos el próximo viernes para una nueva abducción noticiosa en Revista Distopía.